Kaoru se ajustó el nuevo atuendo que estaba emocionado por usar. Hoy era el día en que el equipo Shin emprendería su primera misión. Tras 2 intensas semanas de ejercicios de trabajo en equipo y entrenamiento personal, Shin los consideraba listos. Su misión era exterminar a los bandidos que aterrorizaban las aldeas del norte. Una vez que salgamos de la aldea, usaremos el movimiento corporal para cubrir la mayor distancia posible, instruyó Shin mientras se encontraban en las puertas de Takimura. Deben seguirme sin detenerse. Esto es parte de su entrenamiento. Kaoru, de pie justo detrás de Shin, intercambió una mirada con Akane y Mizuki. Así que el entrenamiento no ha terminado. Lo imaginé. Se preparó mientras Shin se adelantaba, desapareciendo en la niebla. Sin dudarlo, Kaoru lo siguió. Si bien la maestría de Kaoru con el movimiento corporal era impresionante, probablemente comparable a la de Shin en cuanto a técnica, Shin tenía ventaja en velocidad y podía cubrir distancias mucho mayores con un solo movimiento. Afortunadamente, el Jonin ajustó su velocidad para adaptarse a su equipo, asegurándose de que pudieran seguirle el ritmo. Mientras se movían, Kaoru reflexionó sobre cómo había cambiado su percepción de Shin. Shin era indiferente y distante, pero también un mentor excepcional, que guiaba a cada uno de sus alumnos con precisión. Shin le enseñaba personalmente a Akane su estilo de espada y la ayudaba a perfeccionar su talento natural para el combate cuerpo a cuerpo. A Mizuki le proporcionó un pergamino raro que detallaba técnicas de escape y distracción, algo que ni siquiera estaba disponible en la biblioteca de Takimura, al menos no para los genis. Y a Kaoru, Shin le ayudó a mejorar su punto más débil, el taijutsu. Lo que más sorprendió a Kaoru fue la generosidad de Shin. Les había regalado a cada uno un juego de shurikens, kunais y etiquetas explosivas guardadas en sellos de almacenamiento compactos. Kaoru había buscado en vano los sellos de almacenamiento, tanto por su dificultad para conseguirlos como por la falta de dinero para comprarlos. Shin había resuelto el problema y Kaoru estaba especialmente agradecida por ello, porque de lo contrario tendría que pedírselo a Maki, y ya había recibido demasiado dinero de ella. Shin es auténtico, pensó Kaoru, parpadeando para seguirle el ritmo. Sus dudas anteriores sobre Shin se habían desvanecido. Ahora, solo sentía respeto y gratitud hacia su sensei. Su destino era la aldea asaltada con más frecuencia por los bandidos. Allí recopilaban información, descansaban un día y luego atacaban a los bandidos. Cuando llegaron al pueblo, Shin les dio una última advertencia. Esto no es solo una misión, comenzó Shin. Esta es su próxima prueba. Pondrán en práctica todo lo que han aprendido hasta ahora. Si no trabajan en equipo, fracasarán en la batalla. Kaoru, Akane y Mizuki asintieron sin decir palabra. Era extraño, pero Shin logró crear un equipo de verdad con ellas en tan solo 2 semanas. Ahora compartían un sentimiento de compañerismo. Kaoru miró el horizonte brumoso, donde ya se vislumbraba la tenue silueta de la aldea. Esto es solo el principio. Maki y Akura caminaron por el bosque neblinoso, muy frustrados porque el clan Durino no aparecía por ningún lado. Se decía que los descendientes de los herreros que forjaron las espadas de los legendarios 7 espadachines de Kiri se escondían en algún lugar del bosque. Una semana de búsqueda solo había dado resultados infructuosos. Creo que hemos buscado por todo el maldito bosque, siseó Maki, apartando una rama húmeda de una patada. Pero no hay nada. Ni campamento, ni huellas, nada. Estaba extremadamente irritada, pero tenía una razón. Maki estaba a punto de lograr un gran avance con una nueva técnica que estaba desarrollando, pero tuvo que hacer una pausa para participar en esta misión. Tranquila, Maki, dijo Akura, con un tono tranquilo y neutral, como siempre. Takimura necesita a estos herreros. Tenemos que encontrarlos. Es fácil para ti decirlo, murmuró en voz baja, aunque sabía que él la oía. Akura, a quien le daba igual, no reaccionó. Conocía a Maki desde hacía tanto tiempo que no le importaban sus quejas. De hecho, sus arrebatos le parecían tiernos la mayoría de las veces. Habiéndola criado prácticamente, Akura no podía evitar sentirse responsable por su temperamento fogoso. Maki suspiró profundamente, pateando una piedra suelta en el suelo del bosque. Bien, entonces. Llámalo. Nos vendría bien su ayuda. Akura frunció el ceño. Odio invocarlo en el bosque. Se queja demasiado. Por favor, dijo Maki, con un tono que rozaba el quejido. Yo me encargo de él si se pone pesado. Está bien, cedió Akura, mordiéndose el dedo para extraerle sangre. Untó la sangre en el tatuaje de invocación grabado en su muñeca, y con una nube de humo, apareció un águila enorme, mirándolo fijamente con sus ojos penetrantes.
El águila era tan alta como dos hombres adultos, y su envergadura aún mayor. Batía las alas con fuerza, rompiendo varias ramas en el proceso. ¿Qué demonios se supone que haga en un bosque, Akura? Graznó el águila, erizando sus plumas. ¿Por qué sigues invocándome en estas situaciones tan terribles? Lo siento, Maru, dijo Akura, intentando sonar sincero. Miró de reojo a Maki, como si gritara. ¿Ves? Te lo dije. Maki dio un paso adelante con una sonrisa, completamente indiferente al arrebato del águila. Hola, Maru. ¿Te acuerdas de mí? El águila la miró con los ojos entrecerrados, chasqueando el pico afilado con fastidio. Claro que sí. Eres incluso peor que Akura. Gracias, dijo Maki alegremente, como si le hubiera hecho un cumplido. Escucha, necesitamos tu ayuda. Hay un campamento en algún lugar de este bosque, de 10 a 30 personas, más o menos. Necesitamos que vueles y lo encuentres. Maru se erizó aún más. ¿Y por qué, exactamente, perdería el tiempo haciendo eso? Los ojos de Maki brillaron con picardía. Porque si lo haces, convenceré a Akura para que te llame junto a la cascada de Takime. ¿Recuerdas ese lugar, verdad? Con todo ese cielo abierto y agua limpia. El comportamiento del águila cambió al instante. ¿Lo dices en serio? Lo prometo, dijo Maki con una sonrisa maliciosa. Maru batió con decisión sus enormes alas. De acuerdo, pero más te vale cumplir esa promesa. Con eso, el águila se elevó hacia el cielo, rompiendo algunas ramas más en su ascenso. Sus enormes alas agitaron la niebla, despejándola momentáneamente mientras ascendía. Akura se cruzó de brazos y negó con la cabeza. Eres demasiado bueno manipulándolo. Maki sonrió con suficiencia, viendo a Maru desaparecer entre las copas de los árboles. Es fácil. Solo hay que saber cuáles son sus puntos débiles. Cascadas y halagos, murmuró Akura en voz baja mientras recordaba cómo convenció a Maru de firmar un contrato en primer lugar. Los dos esperaban en el claro, con la vista escrutando el cielo, esperando el regreso de Maru. La frustración que Maki había sentido antes fue reemplazada por la diversión de ver al ave esforzarse al máximo para recibir las recompensas. Mei había viajado varios días, pero finalmente llegó a su destino, un bullicioso asentamiento costero. Aunque oficialmente se llamaba aldea, Shimura era mucho más que eso. Más grande que Takimura, pero un poco más pequeña que Kirigakure, era el único puerto viable en la región sur. La economía prosperaba allí, e incluso Kirigakure, conocida por su despiadado desprecio por los demás, respetaba y obedecía las leyes de Shiomura para evitar perturbar el comercio. Cuando Mei cruzó la frontera hacia el pueblo, fue recibida por un gran cartel que decía: «Bienvenida a Shiomura». No pensaba quedarse allí más tiempo del necesario. El anciano le había dicho que a su discípulo le encantaban los juegos de azar. Mei decidió empezar su búsqueda en las casas de juego locales antes de ampliarla a otros lugares. El primer establecimiento al que entró apestaba a alcohol y humo. El tintineo de las monedas, las risas estridentes y los ocasionales gritos de triunfo o frustración llenaban el aire. Mujeres semidesnudas rondaban las mesas, con sonrisas tan calculadas como las apuestas. Mei arrugó la nariz con disgusto. Odiaba lugares como este. Entra, encuéntralo y sal, pensó Mei mientras se abría paso entre la multitud. Sus ojos escudriñaban cada rincón. Hay demasiada gente dispuesta a tirar su dinero, murmuró en voz baja. Mientras Mei se adentraba en el garito, un hombre borracho se cruzó en su camino. Tenía las mejillas y la nariz tan rojas que parecían tomates maduros, y apestaba a licor barato. Mei no pudo evitar sonreír con sorna ante la lamentable visión, pero su breve diversión se interpretó como una invitación. Oye, guapa, dijo el hombre arrastrando las palabras. ¿Quieres verme ganar dinero? Luego me lo gastaré todo en ti. Antes de que Mei pudiera responder, el hombre la agarró del brazo. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada tan aguda como para cortar acero. Retira la mano antes de que te la rompa, siseó, con voz baja y peligrosa. Por un breve instante, el aire alrededor de Mei se volvió sofocante. El instinto asesino que emanaba no solo era palpable, sino abrumador. El hombre borracho se quedó paralizado. Su estupor se evaporó al instante bajo su mirada. Lo siento, balbuceó, con voz apenas audible. Luego desapareció entre la multitud. Mei respiró hondo. Mierda, murmuró. Necesito controlarme. Lo último que quiero es meterme en líos aquí. Shimura era notoriamente estricta con los forasteros que infringían las reglas.
Incluso si las autoridades no lograban capturarla, convertirse en una criminal buscada aquí sería una mancha tanto para ella como para Takimura. Muy bien, sigamos adelante, pensó, reanudando su búsqueda. Mientras avanzaba por el pasillo abarrotado, una acalorada discusión entre dos hombres le llamó la atención. Uno de ellos tenía el pelo rojo intenso, más rojo que el de Mei, casi como una antorcha encendida. Te encontré, murmuró, y sus labios se curvaron en una sonrisa triunfante. Mei aminoró el paso, acercándose a la pareja que discutía. El pelirrojo gesticulaba con furia, su voz se oía por encima del bullicio de la casa de apuestas. Mei se cruzó de brazos, entrecerrando los ojos mientras escuchaba. Veamos en qué tipo de problema te has metido, Uzumaki Iko. ¿Cómo que no puedes darme más? Hice 10 sellos de almacenamiento, tal como me pediste, y ahora solo me pagas 5. El cabello encendido de Iko parecía reflejar su irascible irascibilidad mientras su rostro se enrojecía. Te digo, respondió el dueño del puesto, que me debías la última vez, así que te la deduzco. Tómalo o déjalo. La sonrisa despreocupada del hombre solo avivó la frustración de Iko, que se desbordó de ira. Mei no sabía si el dueño del puesto estaba extorsionando a Iko, ni le importaba. Lo importante era que su discusión estaba atrayendo demasiada atención. No tardaría en que alguien del mundo shinobi reconociera los rasgos llamativos de Iko. Si eso sucedía, su identidad como Uzumaki podría quedar expuesta, y eso complicaría las cosas mucho más de lo que Mei quería. Se acercó a ellos. A medida que se acercaba, aceleró el paso, dibujando una radiante sonrisa en su rostro. Al llegar a Iko, lo tomó del brazo, con una expresión alegre. Aquí estás. Te he estado buscando por todas partes, exclamó con una voz dulce como la miel. Iko se giró hacia ella, con el ceño fruncido por la confusión, pero antes de que pudiera decir algo, Mei apretó su agarre y le pellizcó el costado con tanta fuerza que casi gritó de dolor. Señor, ¿qué hizo mi novio esta vez? Preguntó Mei al dueño del puesto, con un tono de voz cargado de exasperación y el labio inferior ligeramente fruncido. ¿Ha vuelto a perder dinero? Iko abrió la boca para protestar, pero las uñas de Mei se clavaron en su brazo. Su advertencia era clara. Apretó la mandíbula, prefiriendo el silencio a arriesgarse a sufrir más heridas. No, no perdió dinero, respondió el dueño del puesto con una risita. Solo estábamos discutiendo un poco sobre su pago. La sonrisa del hombre se ensanchó al notar que Iko miraba a Mei con una frustración apenas disimulada. ¿Cómo pudo este perdedor conseguir una chica tan linda? Iko, dijo Mei con un tono de reproche, estoy segura de que este caballero no te mentiría. Deja de causar problemas y ven conmigo. Su mirada penetrante se clavó en la de Iko, sus ojos gritaban en silencio. Sigue el juego. Iko, completamente desconcertado, se esforzaba por comprender la situación. Por un momento, pensó que Mei podría ser una de las chicas que trabajaban en la casa de apuestas, pero la enorme fuerza de su chakra le decía lo contrario. Esta mujer estaba en un nivel completamente diferente. Estaba a punto de preguntarle quién era cuando Mei lo pellizcó de nuevo, esta vez con tanta fuerza que se preguntó si le había desgarrado la piel. Su instinto de supervivencia finalmente se despertó. Está bien, murmuró, vámonos. Escuchen a la niña, niño, y váyanse a casa, dijo el dueño del puesto con una risa burlona mientras los veía alejarse. Una vez que estuvieron afuera y lejos de miradas indiscretas, Mei soltó el brazo de Iko. Te lo explicaré todo más tarde, dijo en voz baja. Estabas a punto de meterte en un buen lío. Solo sígueme. Me envió tu amo. ¿Mi amo? Repitió Iko. ¿Necesito pellizcarte otra vez? Replicó Mei con expresión inexpresiva. Iko se estremeció instintivamente y levantó las manos en señal de rendición. No, no, te sigo. Solo, deja de pellizcarme. Bien, dijo Mei, con una leve sonrisa burlona en los labios mientras lo guiaba hacia las afueras del pueblo. Uzumaki Iko, Kaoru se paró frente a la casa del jefe de la aldea. La aldea era modesta, pero estaba perfectamente organizada. Casi todas las casas tenían un pequeño huerto, con parcelas de tierra cultivadas para cultivar verduras. Árboles frutales salpicaban los patios, pero era invierno, así que las ramas estaban desprovistas de frutos e incluso de hojas. La voz del jefe de la aldea interrumpió los pensamientos de Kaoru. Le hemos pedido ayuda al daimyo muchísimas veces, pero nunca hizo nada. Estábamos listos para mudarnos, pero el mes pasado, uno de sus consejeros nos visitó y nos aseguró que Takimura se haría cargo de esta región. Ha pasado un mes y nada ha cambiado.
Aunque el hombre hablaba como si explicara la situación, era evidente que sus palabras pretendían regañar a los shinobis de Takimura. Shin permaneció en silencio, con su habitual expresión neutral, pero sus alumnos notaron un ligero atisbo de culpa en su comportamiento. Shin no lo interrumpió. Una parte de él se sentía responsable de la demora. Nuestra aldea es recién fundada, así que las cosas tardaron más de lo previsto, dijo Shin finalmente, con la voz aún más suave de lo habitual. Pero prometo que no volverá a ocurrir. Nos encargaremos de los bandidos. Su tono, aunque tranquilo, era más suave y cálido de lo habitual. Shin pretendía tranquilizarlo, pero el ceño fruncido del jefe no flaqueó. Para los aldeanos, Shin parecía frío y distante. Solo su equipo, que se había familiarizado con sus sutiles gestos, reconocía el esfuerzo que hacía. De acuerdo, dijo el jefe a regañadientes. Les diré lo que sé. Estaba visiblemente frustrado y no estaba convencido de que Shin comprendiera su dolor. Los bandidos asaltan 3 aldeas, incluida la nuestra. Atacan aproximadamente una vez al mes. No matan innecesariamente, pero se llevan casi todo lo que tenemos, dejándonos solo lo justo para sobrevivir. Creo que intentan mantener viva a su vaca lechera. Su rostro se ensombreció al continuar. Pero lo peor es que se llevan a niñas. Las que se llevan nunca regresan. Si quieren más información, tendrán que hablar con la gente de las otras aldeas. Quizás sepan más. El jefe guardó silencio. Era evidente que estaba rebuscando en su memoria mientras su rostro se ensombrecía cada vez más. Shin asintió, pero la información no le resultó particularmente útil. Decidió hacer preguntas más específicas. ¿Cuántos bandidos hay? El jefe negó con la cabeza. No sé el número exacto. El grupo que nos ataca suele tener unos 20 hombres. ¿Has visto a alguno de ellos usar chakra? Presionó Shin, aunque dudaba que los granjeros pudieran identificar el uso de chakra a menos que se tratara de ninjutsu. No, dijo el jefe con un suspiro. Nunca nos hemos defendido, así que no han tenido necesidad de usar la fuerza. Solo somos granjeros. Ninguno sabe usar armas. La tristeza y el arrepentimiento en la voz del jefe eran inconfundibles. Lanzó una mirada cansada hacia la aldea, como lamentando la falta de protección que el daimyo y Kirigakure debían brindar a su pueblo. Shin asintió. Gracias por la información. No te preocupes, no volverán a atacarte. Se giró hacia su equipo, indicándoles que lo siguieran a la siguiente aldea. Kaoru, Akane y Mizuki intercambiaron miradas, pero no dijeron nada, siguiendo el paso de su sensei. Al marcharse, Kaoru no pudo evitar mirar hacia los jardines de la aldea y la figura borrosa del jefe, aún de pie en su puerta. Confirmó una vez más que este mundo era cruel. No había justicia, solo dolor y sufrimiento para quienes no ejercían suficiente poder. Movió la gota que flotaba junto a su mejilla frente a él. Su mirada estaba fija en ella. La determinación en sus ojos era casi palpable. Nunca seré alguien que oprima a los débiles, murmuró, con la voz más fuerte de lo que pretendía. Akane y Mizuki, que caminaban justo detrás de él, asintieron en silencio. No necesitaban decir nada. Era evidente que compartían la misma opinión. Shin, que lideraba el grupo, miró a Kaoru por el rabillo del ojo y, por un instante fugaz, una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro. Las 2 aldeas siguientes estaban en peores condiciones que la primera. Las casas apenas se mantenían en pie, remendadas con reparaciones improvisadas. Los huertos estaban desolados. Los jefes de ambos asentamientos prácticamente cayeron de rodillas suplicando la ayuda de Shin. Si nos atacan una vez más, moriremos de hambre, suplicó un jefe. Su voz temblaba de desesperación, con los ojos hundidos por las noches de insomnio. Se han llevado a la mayoría de nuestros hijos. Niños y niñas. No nos queda nada para defendernos. Mizuki apretó los puños y su respiración se volvió irregular al sentir que las palabras de los aldeanos la impactaban mucho más que a sus amigos y sensei. No solo escuchaba sus historias, sino que revivía las suyas. El ataque ninja rebelde a su hogar se repetía vívidamente en su mente. La noche en que llegaron. La forma en que reían mientras arrasaban su aldea. Los cuerpos sin vida de sus padres. Su hermano, abatido al intentar protegerla. Las chicas mayores, arrastradas entre gritos. Los hombros de Mizuki temblaban mientras su chakra se expandía sin control, su expresión se ensombrecía a cada segundo. Shin lo notó de inmediato, pero no dijo nada. En cambio, le dirigió a Kaoru una mirada significativa. Kaoru se acercó a Mizuki. Con suavidad, él le puso una mano en la espalda y le dio unas palmaditas suaves.
No dijo nada. No hacía falta. La calidez del gesto bastó para tranquilizar a Mizuki, sacándola de la espiral de recuerdos. Gracias, dijo suavemente mientras le daba a Kaoru una pequeña sonrisa de agradecimiento. Kaoru asintió, devolviéndole la sonrisa con una propia. Satisfecho de que Mizuki se hubiera calmado, Shin indicó al grupo que se pusiera en marcha. Se adentraron en el denso bosque al pie de la montaña. Aquí es donde comienza la caza, pensó Kaoru mientras seguía la espalda de su sensei. Maru regresó donde estaban Maki y Akura. Sus enormes alas cortaban la niebla como cuchillas, y cada aleteo enviaba oleadas de aire que dispersaban la neblina sin esfuerzo. La vista era majestuosa y ligeramente exasperante para Akura, quien sabía lo que se avecinaba. Los encontré, dijo Maru en un tono que sugería que deberían haberle agradecido de antemano por su brillantez. Están cerca de la base de la montaña, al sureste. Menos de 10 personas en el campamento, y son débiles, ridículamente débiles. ¿Por qué los buscas? Seguro que los poderosos Akura y Maki no perderían el tiempo con semejantes campesinos. Su tono burlón era inconfundible. Maki sonrió con suficiencia, acercándose al águila con un brillo en los ojos. No estamos aquí para matarlos, Maru. Todo lo contrario. Queremos ayudarlos e invitarlos a unirse a nuestra nueva aldea. Maru se burló, chasqueando ligeramente el pico mientras miraba de reojo a Akura. ¿Reclutamiento? ¡Qué noble! Debo decir que no me imagino cómo funcionan ustedes dos. Akura ni siquiera quiere invocarme a menos que esté en serios problemas. Le pedí muchísimas veces que me invocara cuando viera lugares hermosos, pero no. Negó con su cabeza emplumada, decepcionado. Maki, presintiendo una oportunidad, intervino con un toque dramático. Eso fue exactamente lo que le dije. Le repetí, invoca a Maru. Es el mejor, el más rápido, el más confiable. Pero no, insistió en que te negarías. ¿En serio, cómo lo toleras siquiera? Maru se hinchó de orgullo. No me importa ayudarte, Maki. Eres la única tolerable aquí. ¿Cómo resultaste tan adorable con un sensei como él? Es un misterio. Akura suspiró profundamente, agotándose la paciencia. Esta águila tiene el cerebro de un loro, y mi discípulo se está volviendo un alborotador. ¡Genial! Maru siempre fue así. Cuando no era duro y peligroso, era insoportable. Pero Akura sabía que Maru era leal y confiable hasta la médula. Una vez, casi muere protegiéndolo con su propio cuerpo. Aún así, el águila era muy peculiar. Había nacido para ser insoportable, Akura no podía hacer nada al respecto. Gracias, Maru. Ya puedes irte. No necesito que me lo digas, replicó Maru con un dramático aleteo. Luego, volviéndose hacia Maki, añadió. Maki, cuando vuelvas a Takimura, asegúrate de que Akura me llame de nuevo. Y preséntale a tu hermano. Tengo una propuesta para él que les gustará a ambos. Pero asegúrate de que no haya nadie más cerca. Espera, ¿qué propuesta? Gritó Maki mientras Maru desaparecía en una nube de humo, dejando sus preguntas sin respuesta. Maki se giró hacia Akura, entrecerrando los ojos. ¿Qué crees que quiso decir con eso? Akura rió levemente, negando con la cabeza. ¿Quién sabe qué pasa por su pequeño cerebro de pájaro? Maki sonrió con picardía, imaginando ya la reacción de Kaoru. Kaoru se volverá loco si Maru le ofrece un contrato. Ya lo veo dando saltos como un loco. La expresión de Akura se tornó seria. No puede. A Maru no se le permite tener más de un contrato. El sabio de la tribu del águila lo prohíbe. Además, a tu hermano no le vendría muy bien un águila. Claro, pueden volar, pero Kaoru necesita algo que complemente su Suihingan. Un familiar acuático, quizás una de las bestias marinas, le vendría mucho mejor. Duplicaría su fuerza, quizás incluso más. Maki arqueó una ceja, considerando sus palabras. Vaya. Nunca lo había pensado. Por eso te pedí que lo entrenaras, y siempre te negabas. Tuve que engañar a Shin para que lo hiciera. Por cierto, todavía está enfadado conmigo. Rió entre dientes al recordar la exasperación de Shin tras su primera semana como sensei. Akura puso los ojos en blanco, con una sonrisa burlona en los labios. Nunca cambiarás. Ahora, pongámonos en marcha. Cuanto antes terminemos esto, antes podremos volver a Takimura. Sin esperar una respuesta, Akura desapareció de la vista, dejando a Maki siguiéndolo con una sonrisa todavía dibujada en su rostro. El shinobi que se presentaba ante el Mizukage y el consejo era Mangetsu Ozuki, un prodigio y una estrella en ascenso en Kirigakure. A pesar de su juventud, recién salido de la adolescencia, Mangetsu irradiaba un aura de poder natural.
Su cabello plateado enmarcaba sus dientes de tiburón y sus rasgos decididos, y su mirada penetrante transmitía la fuerza de quien dominaba el arte de la batalla. La reputación de Mangetsu no era solo una fachada. Su dominio de las técnicas únicas de agua del clan Ozuki y su inigualable habilidad con la espada lo señalaban como un potencial líder de los 7 espadachines de Kiri. ¿Tienes alguna sugerencia, Mangetsu?, preguntó Yagura, inclinándose ligeramente hacia adelante en su silla. La expresión del Mizukage delataba la confianza que tenía en el joven shinobi. La opinión de Mangetsu tenía peso, y Yagura nunca perdía la oportunidad de poner a prueba su perspicacia estratégica. Mangetsu se tomó un momento para pensar. No creo que valga la pena atacarlos en el valle, dijo finalmente. Ese terreno les favorece demasiado. Tienen acceso a ricas fuentes de agua, y sufriríamos grandes pérdidas si intentáramos combatirlos. Sin embargo, podemos atacar cuando abandonen el valle. Tendrán que enviar a sus shinobi eventualmente para ganar dinero, reunir suministros y mantener relaciones comerciales. Ahí es donde podemos debilitarlos. También podríamos considerar bloquear su valle, impidiendo la entrada de comerciantes. La expresión de Yagura se oscureció cuando Mangetsu se apagó. Tienes razón en que no deberíamos atacarlos en el valle, intervino Yagura. Su Iren será demasiado fuerte cerca de una cascada y, aunque confío en poder derrotarla, también sufriré heridas graves, lo cual es imposible. Sin embargo, te equivocas al sugerir un bloqueo de comerciantes, porque nos perjudicaría más a nosotros que a ellos. Si nos oponemos a las rutas comerciales o interferimos demasiado, Shimura podría ponerse de su lado, y si empiezan a canalizar recursos hacia Takimura, perderemos cualquier ventaja que tengamos. El apoyo del daimyo será crucial para asegurar que eso no suceda. Mangetsu asintió. Entonces sugiero que nos centremos en la primera opción, atacar a sus shinobi fuera del valle. Es una estrategia a largo plazo, pero es la más segura. Los eliminamos poco a poco, debilitamos sus fuerzas y los obligamos a una posición donde no puedan mantener su fuerza. Yagura se recostó, con una fría sonrisa dibujada en sus labios. Bien. Sigamos con ese plan. Enviaré diplomáticos a Shiomura para asegurar su neutralidad y contactaré al daimyo para obtener más apoyo. Por ahora, Mangetsu, quiero que te ocupes de otra tarea. Hay un clan que actúa de forma sospechosa. Quiero que recopiles información. No los provoques innecesariamente. Mangetsu hizo una leve reverencia. Considere lo hecho, señor Mizukage. Mientras el consejo se dispersaba, la mirada de Yagura se posó en Mangetsu, observando al joven prodigio salir con paso confiado de la cámara. El país del agua se está pudriendo, plagado de debilidad y deslealtad, pensó Yagura. Pero lo purificaré. Lentamente, metódicamente. Una purga precipitada solo traería el desastre. Se recostó en su silla, tamborileando rítmicamente con los dedos sobre el reposabrazos. La tenue luz de las linternas de la habitación se reflejaba en su mirada aguda y calculadora. Mangetsu, serás mi espada en esta empresa. Pero incluso tú debes demostrar tu valía antes de que te confíe mi visión. Los labios de Yagura se curvaron en una leve sonrisa mientras imaginaba el futuro. Con paciencia, todo encajará. Kirigakure resurgirá, más fuerte y pura que nunca. Kaoru estaba de guardia, una función que Shin le había asignado como parte de su entrenamiento continuo. Con su Suihingan activo, recopilar información era fácil. A diferencia de los sensores típicos, era imposible ocultarlo de la vista de Kaoru. Le permitía no solo contar el número exacto de personas en el campamento, sino también medir sus reservas de chakra con una precisión asombrosa. Ninguna supresión ni ocultación podía ocultar el chakra de su vista. El chakra, como Kaoru había aprendido, contenía rastros de cada afinidad elemental, aunque solo en cantidades minúsculas. Esta propiedad única le otorgaba la capacidad de ver no solo el flujo, sino también la capacidad general de cualquier shinobi que observaba. Agazapado en la rama de un árbol, envuelto en la sombra, el tenue brillo de los ojos cian de Kaoru era el único indicio de su presencia. Sin embargo, desde la distancia que mantenía, era imposible que nadie en el campamento lo detectara. Examinó la zona con atención, contando 26 bandidos. De ellos, solo 8 poseían chakra, y solo uno tenía reservas suficientes para ser clasificado como un chunin. Ahí se fue mi esperanza de una pelea real, murmuró decepcionado, antes de alejarse y regresar con su equipo. De vuelta en el punto de encuentro, Kaoru terminó su informe. Tras una breve pausa, Shin se dirigió al grupo. Recuerda que ganar no es suficiente. Necesito que los mates a todos. Ni un solo bandido sobrevivirá.
Kaoru levantó una ceja. Pero Sensei, si los matamos a todos, ¿cómo se supone que reuniremos información sobre las 3 bases restantes? Shin sonrió levemente. Apreciaba la costumbre de Kaoru de usar la cabeza en lugar de seguir órdenes ciegamente. No te preocupes. Ya he reunido la información que necesitamos. Mis invocaciones han estado explorando desde que entramos en el bosque. Shin estaba demostrando ser mucho más capaz de lo que ninguno de ellos había imaginado inicialmente. Seguía siendo un enigma. A pesar de afirmar ser un espadachín, no llevaba ninguna espada visible y ni una sola vez había usado una sola técnica en su presencia. Los genin a menudo especulaban sobre su verdadera fuerza, y todos sospechaban que, en realidad, podría estar por encima del nivel de un jonin típico. Entonces, continuó Shin, ¿quién quiere enfrentarse al primer grupo? Para sorpresa de Shin, Kaoru permaneció en silencio, sin hacer ademán de ofrecerse como voluntario. Esperaba que alguno de esos 3 grupos fuera un desafío mayor que este. Yo iré primero, si te parece bien, dijo Akane. Su voz parecía tranquila, pero la realidad era distinta. Sus ojos brillantes y emocionados casi deslumbraban de entusiasmo. Shin asintió, a punto de confirmar su petición, cuando Mizuki lo interrumpió. Yo también quiero encargarme del primer grupo, Sensei, usted decide, dijo. Mizuki se había vuelto extrañamente competitiva con Akane. Shin negó levemente con la cabeza. No. Ustedes 3 decidirán entre ustedes. La tensión entre las chicas aumentó de inmediato, y ambas estaban dispuestas a defender su postura. Antes de que la situación se intensificara, Kaoru dio un paso al frente y sacó una moneda de su cartera. Como no me interesa tratar con este grupo, déjame resolver esto, dijo. Levantó la moneda. ¿Cara o cruz? Cara. Gritó Akane de inmediato, mientras su entusiasmo crecía. Bien. Cruz, asintió Mizuki con un suspiro de resignación. Kaoru lanzó la moneda al aire y la atrapó con destreza. Unos momentos después, Akane se preparaba para entrar en el campamento de bandidos, con una sonrisa triunfal dibujada en su rostro. Mientras tanto, Mizuki estaba cerca, con los brazos cruzados y la mirada fija en ella, mientras su puchero se intensificaba. No dejes que te maten, Anne, bromeó Kaoru. Su voz sonaba tranquila, pero en realidad estaba bastante nervioso. No dudaba de las habilidades de Akane, pero recordaba su primera muerte, las emociones abrumadoras y el peso que supuso. Le preocupaba cómo lo manejaría. Akane desapareció en la oscuridad, con su katana brillando tenuemente al entrar en el campamento de bandidos. La mayoría de los habitantes estaban borrachos y desmayados en sus tiendas, con solo un puñado de guardias aturdidos patrullando perezosamente. Fue una misión fácil. El campamento ni siquiera tenía trampas. Aún así, Akane se movía con cautela, manteniendo la concentración. El primer guardia ni siquiera tuvo tiempo de percatarse de su presencia. Su espada brilló a la luz de la luna, y su cabeza se separó limpiamente del cuerpo. El golpe sordo al impactar contra el suelo fue acompañado por un torrente de sangre que brotó de su cuello. Akane apretó el arma con más fuerza, pero no flaqueó. Se había preparado para este momento. Se movió velozmente por el campamento, eliminando a los guardias restantes con precisión calculada. Su katana se movía como una extensión de su brazo, cortando el aire y acabando con vidas antes de que pudiera dársela al ama. Una vez asegurado el perímetro, se arrodilló e hizo una serie de señales con las manos. Técnica del clon de fuego. De repente, un clon surgió junto a ella. Repitió el proceso 2 veces más, creando 2 clones más. Aunque aún no dominaba la técnica lo suficiente como para invocar varios clones simultáneamente, su estrategia consistía en usar clones junto con otra técnica destructiva que Mei le había enseñado recientemente. Los clones se acercaron sigilosamente a las tiendas que albergaban a los shinobi. Al unísono, se colaron dentro, y momentos después, el campamento se sumió en el caos. Las tiendas se incendiaron en explosiones ardientes, y el rugido de las llamas consumió las estructuras. Los bandidos comunes que se encontraban dentro fueron aniquilados al instante. Los shinobi de nivel genin solo sobrevivieron unos segundos más. Sus gritos se interrumpieron al ser devorados por el fuego. El solitario bandido de nivel chunin salió tambaleándose de una tienda de campaña derrumbada, con el cuerpo quemado y sus reservas de chakra agotadas. Respiraba entrecortadamente mientras miraba fijamente a Akane, quien permanecía tranquila en medio de la masacre. «Te llevaré conmigo, perra», susurró, haciendo un gesto tembloroso con la mano mientras se lanzaba hacia ella. Akane no se inmutó. Parpadeó, apareciendo junto a él en un instante.
Su katana le cortó el cuello limpiamente antes de que pudiera terminar su jutsu. Su cuerpo decapitado se desplomó al suelo con un golpe sordo. La batalla había terminado. A medida que la adrenalina se desvanecía, la realidad de la escena golpeó a Akane. El hedor nauseabundo a carne carbonizada llenó sus fosas nasales, mezclándose con el sabor metálico de la sangre. Su mirada se dirigió a los cuerpos decapitados empapados en una mezcla de sudor, orina y heces. Sintió un vuelco en el estómago y apenas logró alejarse, vomitando todo lo que había comido. Jadeando, se inclinó, temblando. Kaoru apareció a su lado. Se agachó y le puso una mano firme en la espalda. «¿Todo bien?», susurró con dulzura. «Lo hiciste genial». Akane no pudo responder, su cuerpo aún temblaba. A Kaoru se le revolvió el estómago al ver y oler el resultado, pero contuvo el impulso, apretando la mandíbula mientras le acariciaba la espalda con dulzura. Incluso con su propia experiencia, escenas como esta no eran fáciles. Pronto, Shin y Mizuki llegaron al lugar. Shin no intentó proteger a Mizuki de las consecuencias. En cambio, insistió en que caminara por el campamento y se enfrentara a la espeluznante escena. Era esencial que todo shinobi se insensibilizara ante tales horrores. Quienes no podían, a menudo abandonaban la vida shinobi por completo. Mizuki, al igual que Akane, sintió un nudo en el estómago al olerlo y verlo. Su cuerpo temblaba, pero no era solo por las náuseas o la conmoción, sino por la ira. El odio que ardía en sus ojos hacia los bandidos que yacían inertes en el suelo era casi palpable. «Es hora de irnos», dijo Shin con su habitual voz tranquila y neutral. «Todavía tenemos que despejar 2 campamentos más y su base principal antes del amanecer». No esperó la opinión de sus discípulos. Shin creía que habían esperado lo suficiente para que el joven shinobi recuperara el aliento. La misión estaba lejos de terminar. «Kaoru, ve al oeste desde aquí y despeja el siguiente campamento. Akane, síguelo y ayúdanos si es necesario», ordenó Shin. «La misión es la misma. Ningún bandido sobrevive». Kaoru parpadeó sorprendido. No esperaba tanta autonomía. Aún así, asintió, intentando reprimir la emoción que bullía en su interior. La oportunidad de tomar el control de una misión a su manera era emocionante. Secretamente esperaba que el campamento no estuviera lleno de débiles como la última. Shin y Mizuki se alejaron en otra dirección, dejando atrás a Akane y Kaoru. Intercambiaron una mirada antes de que Kaoru le indicara a Akane que lo siguiera. La pareja se adentró en el bosque, con Kaoru a la cabeza y Akane a poca distancia. Después de unos 15 minutos, Kaoru levantó la mano, señalando que debían detenerse. «Exploraré el lugar», susurró. «Si el campamento es más fuerte de lo que puedo controlar solo, atacaremos juntos. Si no, iré directo al ataque. Síganme, pero no se acerquen». Akane asintió sin decir palabra. Kaoru avanzó, silencioso como una sombra, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para observar el campamento. Activó su Suihingan. El tenue brillo cian de sus ojos iluminó su expresión concentrada. Este campamento era más fuerte que el anterior. 17 bandidos en total. 8 genins, 3 chunins y el resto matones comunes. Pero algo más llamó la atención de Kaoru. Entre las tenues señales de chakra del campamento, notó varias presencias más débiles apiñadas. Niños secuestrados, dedujo con el corazón encogido. Sabía que podía desalojar el campamento él solo, pero arriesgar la vida de esos niños no valía su orgullo. Volvió a la posición de Akane y susurró su plan. «Akane, hay niños en el campamento. Usarás la abertura que cree para sacarlos sanos y salvos», dijo con firmeza. «Yo me encargaré de los bandidos». Akane asintió levemente. «Ten cuidado, Ru». Pudo ver la determinación en los ojos de Kaoru y no discutió. Kaoru asintió y desapareció en un instante, reapareciendo en la rama de un árbol con vistas al campamento. Empezó a contar a los guardias de abajo. 1, 2, 5. Sus ojos cian brillaron con más intensidad, mientras pequeñas gotas de agua empezaban a formarse en los puntos ciegos de los shinobi de guardia. Esta era la nueva creación de Kaoru, una técnica que llamó muerte retardada. Funcionaba formando gotas de agua en lugares ocultos, transformándolas en agujas de alta densidad. La idea era simple. Si el objetivo no se daba cuenta, su muerte estaba garantizada. Kaoru chasqueó los dedos y, en un instante, las agujas impactaron, atravesando las cabezas de los 5 guardias a la vez. El campamento permaneció en silencio. Los cuerpos cayeron sin vida, sin hacer ruido. «Esta técnica es incluso más efectiva de lo que pensaba», murmuró Kaoru, con una pequeña sonrisa de suficiencia.
Una vez que domine el Suihingan, seré imparable. Se sorprendió disfrutando del momento y rápidamente volvió a concentrarse. Kaoru saltó de la rama y aterrizó suavemente en el suelo, cerca de donde retenían a los niños. Su chakra se encendió. El tenue resplandor de su Suihingan iluminó la oscuridad a su alrededor. Ya no le interesaba el sigilo. Esta vez, quería atraer la lucha hacia él. Hagamos esto rápido, pensó Kaoru mientras comenzaba a hacer señales con las manos en rápida sucesión. Liberación de agua. Ola de agua salvaje. Una poderosa oleada de agua surgió del aire, impactando el campamento con un rugido. La ola arrasó con tiendas y provisiones, destrozándolo todo a su paso. La fuerza era tan abrumadora que no se oía ningún otro sonido. Mientras tanto, Akane actuó con rapidez. Se escabulló entre el caos que había tras Kaoru, dirigiéndose directamente a la jaula donde se encontraban los niños. Kaoru estaba de pie entre los niños y las tiendas de los bandidos, lo que facilitó su misión mucho más de lo esperado. Mató a 5 shinobi sin siquiera moverse, el Kekkei Genkai de Kaoru es aterrador. A pesar de pensar en Kaoru como familia, Akane sintió un escalofrío de miedo ante su gran poder. La ola de agua salvaje continuó su devastación, impactando la tienda más grande donde dormían los genins y un chunin restantes. Kaoru manipuló el agua en pleno ataque, transformándola en una gran esfera que atrapó los cuerpos de los bandidos. La ola se convirtió en una prisión, manteniéndolos bajo el agua. Kaoru no se detuvo ahí. Formó balas de agua dentro de la esfera, atravesando a los bandidos atrapados y tiñendo el agua de rojo sangre. Satisfecho con su trabajo, Kaoru dejó que la esfera colapsara produciendo un fuerte chapoteo. Ese movimiento me costó más de un tercio de mi chakra. Es poderoso, pero el costo es enorme. Los ojos cian de Kaoru se clavaron en los 2 chunins restantes. Estaban maltrechos, pero aún en pie, mirándolo con furia y desesperación. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Kaoru mientras se preparaba. Ahora comienza la verdadera pelea. Uno de los chunin se adelantó, formando rápidamente señales con las manos antes de expulsar una enorme bola de fuego por la boca. Kaoru no se inmutó. Desde el comienzo de sus combates con Akane, neutralizar el fuego con agua era algo natural para él. Pero entonces, el segundo chunin exhaló una ráfaga de viento, alimentando las llamas y transformando la bola de fuego en un infierno rugiente. Los ojos de Kaoru se abrieron ligeramente. Eso es peligroso. Reaccionó al instante, haciendo señas con las manos. Liberación de agua. Muro de agua. Un torrente de agua se elevó a su alrededor, pero de repente Kaoru tuvo una idea. Si creo una fina capa exterior de agua de alta densidad, ¿no sería mucho más difícil evaporar la pared de agua? Decidió confiar en su instinto y aumentó la densidad de la capa exterior del muro, volviéndola azul oscuro y casi sólida. La tormenta de fuego se estrelló contra la barrera, pero en lugar de evaporarse, la densa capa exterior resistió, repeliendo y extinguiendo las llamas con un violento siseo. Los 2 chunin se quedaron paralizados, apretando las mandíbulas con incredulidad. No esperaban que su ataque combinado fuera contrarrestado tan fácilmente por un niño. Si nuestras reservas de chakra estuvieran llenas, pensaron, apretando los dientes con frustración. Kaoru, por otro lado, estaba emocionado. Su ajuste experimental al muro de agua había funcionado, y su confianza se había disparado. Todos esos entrenamientos nocturnos por fin están dando sus frutos. Ahora es mi turno, dijo con una sonrisa, desapareciendo en un instante. Kaoru reapareció detrás de uno de los chunin, con su kunai apuntando directamente a su espalda. Habría ido directo al cuello, pero su altura le jugó en contra. El chunin giró demasiado lento, pero su compañero reaccionó justo a tiempo, bloqueando el ataque de Kaoru con un kunai. Kaoru saltó hacia atrás, retirándose a una distancia segura. Al aterrizar, una sonrisa triunfal se dibujó en su rostro, confundiendo a los chunin. La sonrisa persistió mientras una sombra se cernía entre ellos. Un gigantesco tentáculo de agua. Pero lo que los dejó realmente atónitos fue que el tentáculo estaba cubierto de etiquetas explosivas. Sus ojos se abrieron con horror. Demasiado tarde, dijo Kaoru con voz tranquila pero rebosante de confianza. La explosión fue ensordecedora y provocó una onda expansiva por el bosque. Llamas y escombros consumieron la zona donde se encontraban los chunin, dejando solo cadáveres quemados a su paso. Kaoru se quedó quieto, con expresión tranquila pero satisfecha. Si no tuviera otra pelea esta noche, experimentaría con ellos más tiempo. Pero necesito conservar mi chakra. Esta vez, la vista de la destrucción no lo inmutó.
El agua que había usado para luchar había arrastrado casi toda la suciedad y el mal olor, evitándole lo peor de las consecuencias. Será mejor que revise sus cuerpos por si hay algo útil, murmuró Kaoru para sí mismo mientras empezaba a registrar las ruinas del campamento. Revolvió lo que quedaba, buscando provisiones que hubieran sobrevivido al caos. La pelea había terminado, pero la base principal de los bandidos todavía estaba esperando. Kaoru rebuscó entre las pertenencias y los cadáveres de los bandidos, recogiendo cualquier objeto de valor. Logró encontrar 100.000 ryo, un puñado de etiquetas explosivas, kunais y shurikens intactos, y un pergamino para la técnica de la bola de fuego. Entre los restos, también recuperó algunos suministros que habían sobrevivido milagrosamente a su ataque acuático. Con todo cuidadosamente guardado en su sello de almacenamiento, Kaoru lo guardó en su morral. Se lo entregaría todo a Shin más tarde. Una vez hecho esto, Kaoru se dirigió al punto de encuentro donde Akane y los niños rescatados estaban esperando. ¿Cómo te sientes, Ru? No estás herido, ¿verdad? Preguntó Akane, examinándolo en busca de heridas. Su tono era más preocupado de lo habitual. Kaoru desestimó su preocupación con una leve sonrisa. Estoy bien, Anne. Solo un par de rasguños de mis propias placas explosivas. Extendió los brazos como para demostrar que estaba ileso. ¿Y los niños? Akane miró a los 3 niños, 2 niños y una niña, todos de apenas 6 años. Estaban sentados, acurrucados, con el rostro pálido y la mirada hundida. Están conmocionados, claro, pero al menos ahora están a salvo. La tristeza nubló su expresión mientras los miraba. Kaoru se agachó para mirar a los niños a la altura de sus ojos, intentando sonreír con cariño. No se preocupen, los llevaremos de vuelta a casa. Primero, tenemos que reunirnos con nuestros amigos. Nos ayudarán a traerlos de vuelta. Los niños apenas reaccionaron. Asintieron con rigidez, pero guardaron silencio. Su confianza en la humanidad se había desmoronado tras presenciar solo dolor y sufrimiento. Kaoru no podía evitar su inquietud. ¿Por qué los bandidos secuestrarían a niñas tan jóvenes? Al principio, supuso que las niñas eran secuestradas para engendrar futuros bandidos, pero ahora comprendía que podría ser mucho peor. Esas niñas, probablemente las venderían como ganado. La idea lo enfureció, arrepintiéndose de haberles dado una muerte rápida. Kaoru se quitó de encima esa idea sombría y sacó algo de comida de su sello de almacenamiento. Sándwiches sencillos que había preparado él mismo. Tomen, ofreció con suavidad, ofreciéndoles la comida. Los niños dudaron, encogiéndose. Pero el rugido de sus estómagos delataba su hambre, y pronto, con cautela, alcanzaron la comida. Comieron despacio, con sus pequeñas manos temblorosas. Kaoru y Akane comenzaron a guiar al grupo hacia la base de la montaña, moviéndose a paso de tortuga para adaptarse al ritmo lento de los niños. Vamos a llegar tarde, demasiado tarde. Kaoru hizo cálculos mentales. Shin les había dado 2 horas, y ya faltaba una. A este paso, tardarían al menos 3 más. Kaoru suspiró y se volvió hacia Akane. Anne, ve y cuéntale a Shin lo que pasa. Yo me quedaré con los niños. Gracias a mis ojos, puedo evitar cualquier peligro que se nos presente. Akane dudó, claramente reacia a dejarlo. Pero tras pensarlo un momento, asintió. Ten cuidado, Ru. Dicho esto, se alejó, desapareciendo en la niebla. Kaoru volvió a mirar a los niños, sus frágiles cuerpos avanzando con dificultad. No se preocupen. Los traeré de vuelta sanos y salvos. Ya han sufrido bastante. Kaoru quería calmar el miedo de los niños, así que intentó distraerlos. ¿Quieres ver algo genial? Preguntó con un tono alegre. Los niños no respondieron. En cambio, se quedaron paralizados e incluso retrocedieron con cautela, con sus pequeños cuerpos temblando. Sin inmutarse, Kaoru movió la gota de agua que flotaba junto a su mejilla frente a ellos. Bailó por el aire, saltando de un lado a otro como una pequeña acróbata. Los niños abrieron los ojos de par en par. La curiosidad superó momentáneamente el miedo. Kaoru sonrió suavemente. No te preocupes, no tienes por qué tener miedo. Es algo que solo puedo hacer con los ojos. Es inofensivo, ¿ves? Dio forma a la gota en un animalito antes de dejarla volver a su forma esférica original. Los niños miraron la gota con fascinación y sus hombros se relajaron ligeramente. Sigamos adelante, dijo Kaoru, animado por sus reacciones. Incluso les contaré una historia sobre cómo engañé a mi hermana para que me entrenara cuando tenía más o menos tu edad. Es buena. Era un niño muy travieso por aquel entonces. Añadió con una sonrisa.
Los niños no respondieron verbalmente, pero comenzaron a caminar de nuevo, sus pasos un poco menos vacilantes. Les tomó 3 largas horas, pero finalmente llegaron al punto de encuentro donde Shin, Mizuki y Akane los esperaban. Para sorpresa de Kaoru, también habían rescatado a 6 niños. Ver a los niños extra lo sorprendió, pero lo que realmente le llamó la atención fue la expresión de Mizuki. Su habitual estoicismo había desaparecido, reemplazada por algo parecido a la culpa. ¿Qué le pasó? Kaoru se preguntó, pero guardó sus pensamientos para sí mismo. «Sensei, ¿qué vamos a hacer ahora?», preguntó Kaoru de inmediato, volviendo a centrarse en la misión. Shin se tomó un momento para evaluar la situación. No podemos posponer el ataque, pero tampoco podemos llevar a los niños. Este es el plan. Mizuki y Akane llevarán a los niños de vuelta a la aldea. Kaoru, sígueme. Akane abrió la boca para protestar, pero dudó. Miró a los niños, luego a Kaoru, y comprendió la verdad. Las habilidades de Kaoru serían más útiles en la próxima pelea. Tragándose la decepción, asintió con expresión abatida. Lo que más sorprendió a Kaoru fue la reacción de Mizuki. No discutió en absoluto. Simplemente asintió y caminó hacia los niños con una sonrisa falsa. Definitivamente pasó algo. ¿Pero qué? Pensó Kaoru, con curiosidad, pero sabía que no era el momento de preguntar. Mientras Shin se daba la vuelta para desaparecer, Kaoru se agachó frente a los 3 niños a quienes había estado entreteniendo con sus historias. «No se preocupen, chicos», dijo en voz baja. «Estas chicas son muy fuertes. Los protegerán mejor que yo». Los niños no hablaron, pero uno de ellos agarró el sándwich que Kaoru le había dado antes como si fuera un tesoro. Kaoru metió la mano en su mochila, sacó 3 sándwiches más y se los dio a los niños. «Tomen, llévense esto para el camino. Les espera un largo camino». La chica dudó, pero finalmente tomó uno. «Gracias», susurró, apenas audible. Kaoru sonrió y le alborotó el cabello suavemente antes de levantarse y seguir a Shin. «Terminemos con esto rápido», murmuró. Sus ojos brillaban débilmente en la tenue luz. Shin y Kaoru se agacharon tras una hilera de arbustos densos cerca de la entrada de la cueva. El tenue resplandor de las antorchas iluminaba la zona, proyectando sombras que danzaban a lo largo de las paredes de piedra. «Quiero que lo des todo en esta pelea. Yo te cubriré. Solo demuéstrame lo poderoso que eres. Prioriza la eficiencia», instruyó Shin. Kaoru dudó un momento. «De acuerdo, pero mis reservas de chakra no son suficientes para mostrar todo mi poder», admitió, un poco abatido. Shin entrecerró los ojos ligeramente. «¿Crees que siempre estarás en perfectas condiciones durante una pelea? Esta misión era para Genins, y ambos sabemos que eres más fuerte que la mayoría de los Chunin. Si no puedes con estos debiluchos, ni siquiera con tus reservas de chakra, quizás solo seas un Genin». Kaoru se estremeció ante la directa declaración. «A veces», continuó Shin, «tendrás que luchar con un cuerpo que apenas te responde. Podrías pasar días despierto, incapaz de distinguir la realidad de los sueños. Adáptate. Planifica. No hay excusas. Usa lo que tienes y haz que funcione». Fue el discurso más largo que Kaoru había escuchado de Shin, y su peso lo impactó. Pudo ver que Shin no intentaba derribarlo. Era una lección, dura, pero necesaria. «Entendido, sensei», dijo Kaoru con voz firme. Comprendió que las palabras de Shin no se referían solo a esta pelea, sino a la supervivencia. Activando su Suigingan, Kaoru se concentró en los guardias de la entrada. Un tenue brillo brilló en sus ojos cian. Muerte retardada. Gotas de agua se formaron silenciosamente en los puntos ciegos de los guardias, condensándose en agujas afiladas como cuchillas. Un instante después, los 3 guardias cayeron al suelo. Su muerte fue tan rápida que ni siquiera sangraron. Kaoru titiló dentro de la cueva, con los sentidos agudizados mientras escaneaba las señales de chakra dispersas por la zona. Los bandidos no tenían ni idea de lo que se avecinaba. La eficiencia es la clave, pensó mientras avanzaba por la cueva. Empezó con aquellos que podía eliminar sigilosamente, atacándolos uno por uno con muerte retardada. En 5 minutos, la mitad de los bandidos estaban abatidos. Todavía me queda un poco más de un tercio de mi chakra. Necesito mantener este ritmo. Kaoru se dirigió a una habitación más grande, detectando 7 firmas de chakra más potentes en su interior. Sacó varias etiquetas explosivas de su mochila y las arrojó a la habitación. El acercamiento sigiloso estaba hecho. Tenía que aprovecharlo. Las placas detonaron con un estruendo atronador, y la onda expansiva sacudió las paredes de la cueva.
El aire se llenó de polvo y escombros mientras Kaoru se dirigía a la puerta, observando el resultado con su Suihingan. 2 de los 7 Chunin estaban muertos, con sus cuerpos carbonizados. Los 5 restantes estaban gravemente heridos, pero aún capaces de luchar. No es ideal, pero es manejable. Kaoru se movió detrás de uno de los Chunin heridos, y su kunai le dio en la espalda. La espada le atravesó el corazón limpiamente, y el bandido se desplomó sin hacer ruido. Los 4 restantes se giraron para encarar a Kaoru, pero este ya se movía. Concentrando su chakra, Kaoru disparó una serie de balas de agua, 4 en total. 3 de las balas dieron en el blanco, incapacitando a otros 3 bandidos. El último, sin embargo, logró hundirse en el suelo con una técnica de liberación de tierra. Kaoru no entró en pánico. Siguió los movimientos del hombre bajo tierra usando su Suihingan. Manipulando el agua en el suelo, Kaoru guió un delgado zarcillo hacia la firma de chakra del Chunin. Momentos después, el agua atravesó la cabeza del bandido, matándolo instantáneamente. Al menos no necesita una tumba, pensó Kaoru con tristeza. Mientras permanecía entre la masacre, Kaoru no sentía culpa. El recuerdo de los niños aterrorizados y las atrocidades que estos bandidos habían cometido llenaba su mente. Se merecen algo peor, pensó mientras respiraba profundamente para tranquilizarse. Kaoru limpió su kunai, con su Suihingan aún activo, mientras escaneaba la zona. Su mirada se fijó en las firmas de chakra. Quedaban 5. Una de ellas tenía reservas de chakra mucho mayores que las demás. No hay forma de que pueda manejarlo con este poco de chakra restante, pensó, mientras el pánico se apoderaba de él mientras trataba de formular un plan. Antes de que pudiera decidir, los bandidos restantes se movieron, 4 de ellos ya entrando en la habitación adyacente. A la mierda con esto, siseó Kaoru, formando señales con las manos rápidamente. Liberación de agua. Dragón de agua. Kaoru absorbió toda la humedad del aire y el suelo, reforzado por su chakra, creando un enorme dragón de agua. La bestia se abalanzó hacia adelante, rugiendo mientras atravesaba la puerta y entraba en la habitación, esparciendo astillas y escombros. Dentro, los 4 bandidos Chunin entraron en acción. Respondieron con rapidez, formando señas con las manos al unísono. Muro de tierra. 4 enormes barreras de piedra se alzaron, superpuestas una tras otra. El dragón de agua se estrelló contra la primera pared, destrozándola. La segunda resistió más, pero también se derrumbó. Para cuando llegó a la tercera, la técnica había perdido casi todo su impulso, dispersándose en un chorro de agua. Están coordinados. Esto no será fácil. La habitación ahora era un pantano de agua, restos de piedras y barro, tal como Kaoru había planeado. ¿Quién demonios eres tú?, gritó uno de los Chunin, su voz cortando el caos. Kaoru lo ignoró. No estaba allí para charlar. Se escondió tras uno de los bandidos, con su kunai apuntando a la nuca del hombre. Pero el Chunin no era inexperto. Se giró, bloqueando el golpe de Kaoru con facilidad, y contraatacó con una patada que le dio de lleno en la cara. O eso parecía. El pie del bandido atravesó la cabeza de Kaoru, que se disolvió en agua. Un clon. El verdadero Kaoru apareció frente a otro Chunin, ya terminando sus señales con las manos. Liberación de viento. Un gran avance. Kaoru exhaló, desatando una poderosa ráfaga de viento. El lodo y el agua del suelo se arremolinaron en una tormenta cegadora, obligando a los bandidos a protegerse los ojos. Para cuando recuperaron la vista, Kaoru ya había manipulado el agua bajo sus pies. Unas púas afiladas surgieron del suelo, con la intención de empalarlos. Un Chunin intentó levantar otro muro de tierra, pero la punta de agua de Kaoru lo atravesó como si fuera papel, ensartándolo en el lugar. Los 3 restantes lo esquivaron justo a tiempo. Estuvo cerca. Murmuró uno, pero su alivio se convirtió en pavor cuando el agua empezó a formar una esfera a su alrededor. Esto acabará con ellos, pensó Kaoru, concentrándose implacablemente mientras empujaba su chakra hasta el límite. Pero antes de que la prisión de agua pudiera formarse completamente, se escuchó una voz retumbante. Ustedes, débiles, me dan asco. La cabeza de Kaoru se giró rápidamente hacia la fuente. El líder de los bandidos entró en la habitación, blandiendo una enorme espada. De un solo golpe, destrozó la prisión de agua que se estaba formando, liberando a los 3 Chunin supervivientes. Kaoru se tambaleó, jadeando. Sus reservas de chakra habían bajado del 5%, y el impacto de su Suihingan lo golpeó como un mazo. Su visión se nubló y la cabeza le palpitaba con un dolor insoportable. Esto es terrible.
No puedo seguir, ¿ni siquiera pudiste matar a un niño? Se burló el líder, fulminando con la mirada a sus subordinados. Luego se giró hacia Kaoru, con una mueca de desprecio mientras cargaba. Kaoru se obligó a ponerse de pie, apenas capaz de levantar su kunai. De repente, un trueno partió el aire y un rayo golpeó el suelo entre Kaoru y el líder de los bandidos. Sobresaltada, Kaoru levantó la vista y vio a Shin dando un paso adelante, con relámpagos bailando a su alrededor. Lo hiciste genial, Kaoru, dijo Shin con calma, invocando las espadas gemelas Kiba de un sello de almacenamiento en su brazo. Vete. Retírate. Yo me encargo de aquí. El alivio inundó a Kaoru cuando él asintió y se alejó, retirándose tan rápido como su cuerpo maltratado le permitía. Detrás de él, Shin dirigió una mirada fría al líder de los bandidos. Parece que podré probar estas espadas después de todo, dijo Shin, con una extraña sonrisa tirando de sus labios mientras los relámpagos se volvían más intensos con cada segundo. Por primera vez en mucho tiempo, Shin sintió un destello de genuina emoción. Con las renombradas espadas Kiba en sus manos, estaba listo para probar su poder contra su oponente. Los relámpagos crepitaban ferozmente a su alrededor, proyectando un resplandor inquietante en la oscura cueva. El líder de los bandidos entrecerró los ojos al reconocer las espadas. ¿Cómo conseguiste esas armas? Su voz era una mezcla de ira e inquietud. En el país del agua, todos los shinobi conocían las legendarias 7 espadas. Shin no se molestó en responder. En cambio, canalizó más chakra hacia las espadas. Un relámpago surgió, danzando salvajemente a su alrededor, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios ante la abrumadora fuerza del ama. Se movió. Shin cargó, con la espada Kiba en su mano derecha, cortando el aire hacia el cuello del líder de los bandidos. Pero este no era un simple bruto. Se agachó, esquivando por poco el ataque mortal, y saltó a un lado para distanciarse. Sabía que no debía intentar bloquear esas espadas con su arma. Aunque logró esquivarlas, no se dio cuenta de que sus subordinados estaban detrás de él mientras la electricidad brotaba de la espada, friéndolos al instante. Sus cuerpos sin vida se desplomaron en el suelo. O tal vez lo sabía, pero simplemente no le importó. ¿Quién eres? Preguntó el líder de los bandidos. No eres de Kirigakure. ¿A qué fuerza perteneces? Era evidente que estaba buscando tiempo, con la esperanza de negociar o al menos desviar la atención de Shin. Shin lo ignoró por completo. Sus manos formaron una serie de sellos, creando 2 clones que lo flanquearon de inmediato. Sin dudarlo, ambos cargaron. Liberación de viento. Gran avance. Inhaló profundamente el líder de los bandidos antes de desatar una poderosa ráfaga de viento. El primer clon fue aniquilado al instante, pero el segundo esquivó justo a tiempo, solo para ser alcanzado momentos después por una cuchilla de viento similar a un tajo. Se desvaneció en una nube de humo. Este tipo no es fácil de manipular, pensó Shin, mientras una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Un sujeto de prueba perfecto. En un instante, Shin desapareció de la vista, reapareciendo tras el líder de los bandidos con una velocidad asombrosa. Antes de que su oponente pudiera reaccionar, Shin blandió la espada Kiba en un arco mortal con el objetivo de decapitarlo. Pero el líder de los bandidos demostró reflejos felinos, impropias de su corpulencia. Torciendo el cuerpo, esquivó por poco la espada, cuyo filo rozó el aire a escasos milímetros de su piel. Aprovechando el impulso de su esquiva, el líder contraatacó, y su enorme espada chocó contra la espada Kiba en la mano izquierda de Shin. Saltaron chispas al chocar las armas, y los relámpagos crepitaron furiosamente en la oscura cueva. El líder de los bandidos sonrió con sorna, creyendo que podría dominar a Shin con su fuerza bruta, pero su confianza flaqueó al percibir movimiento sobre él. Instintivamente, saltó hacia atrás justo a tiempo para esquivar un rayo que impactó en el suelo donde se encontraba. Shin aprovechó su ventaja. Tanto el Shin real como su clon restante atacaron simultáneamente. Uno desde arriba, otro desde el frente. El líder de los bandidos dudó, sin saber cuál era la verdadera amenaza. Un error podría ser fatal. Su mente corría mientras formaba un sello manual, invocando a un clon suyo para defenderse. Bloqueando el ataque aéreo de Shin con su espada, el líder de los bandidos dejó que su clon interceptara la carga frontal. Las 2 armas chocaron, pero Shin se agachó rápidamente y cortó al clon del líder de los bandidos por la cintura, disipándolo. Sin perder tiempo, Shin atacó de nuevo. El líder de los bandidos reaccionó rápidamente, apartando de una patada al clon aéreo de Shin, pero su atención se desvió demasiado tarde. La espada Kiba del verdadero Shin ya surcaba el aire hacia él.
Liberación tierra. Muro de piedra. Gritó el líder. Una gruesa barrera de piedra se alzó entre él y Shin, deteniendo la espada justo antes de su cuerpo. Exhaló aliviado, demasiado pronto. La espada Kiba se precipitó con un rayo, una lanza de energía crepitante que atravesó la pared y le atravesó el brazo. El líder aulló de dolor, retorciendo el cuerpo lo justo para evitar un golpe letal en el pecho. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose el brazo herido, con la confianza quebrantada. Shin se quedó quieto, con las espadas Kiba zumbando con una electricidad pura en sus manos. Nada mal, dijo con su habitual tono tranquilo e indiferente, aunque un leve atisbo de satisfacción brillaba en sus ojos. El rostro del líder bandido se retorció de desesperación. Sabía que no tenía rival, pero retirarse era imposible. Era mucho más lento que Shin. En cambio, su chakra se encendió violentamente, salvaje e inestable. Si no sobrevivo, te llevaré conmigo. Siseó, moviendo las manos como un borrón mientras comenzaba a tejer sellos. ¿Un ataque suicida? La mirada de Shin se entrecerró. Esta pelea ha terminado. Bajando ligeramente las espadas Kiba, Shin respiró hondo y se concentró. Su energía cambió, y una tenue luz plateada comenzó a brillar en su rostro, formando marcas intrincadas, casi transparentes. Su chakra se transformó, dejando de ser ordinario para convertirse en una fuente de la esencia pura del rayo, indomable y abrumadora. El líder de los bandidos completó sus sellos, listo para desatar su ataque final. Pero antes de que el jutsu pudiera manifestarse, Shin desapareció. Para el ojo inexperto, era como si hubiera desaparecido por completo. Cuando reapareció, la batalla ya había terminado. El cuerpo del líder bandido cayó partido en dos, cortado limpiamente por la cintura. Chispas de relámpagos danzaron sobre el cadáver sin vida, dejando tenues marcas de quemaduras en el suelo. Shin observó el resultado con precisión. Tras confirmar la muerte de su oponente, cerró los ojos y exhaló profundamente. Las marcas plateadas de su rostro comenzaron a desvanecerse a medida que se concentraba en su interior, sellando el misterioso poder que había desatado brevemente. Su expresión se tensó por un instante, y el dolor se reflejó en su rostro. Aún no lo he conseguido. Me pregunto cuándo podré usar libremente este poder, pensó mientras guardaba las espadas Kiba en el sello de almacenamiento de su brazo. Shin se giró hacia las sombras, con una leve sonrisa en sus labios. Kaoru ha estado observando todo el tiempo, ¿verdad? El niño soportó todo ese dolor solo para ver esta pelea. Negó con la cabeza ligeramente mientras comenzaba a caminar. Ese mocoso, sí que tiene un don para sufrir en nombre del progreso. Shin dejó que Kaoru descansara unas horas. El chico estaba agotado, su chakra estaba peligrosamente bajo, e incluso moverse le dolía. Sin embargo, Kaoru se negaba a dejar de girar chakra en su mano, una técnica que insistía en mantener a pesar del esfuerzo. Si me detengo ahora, estaré fuera de servicio durante días cuando intente reiniciar la rotación más tarde, explicó Kaoru. Shin arqueó una ceja. No entendía del todo la técnica que Kaoru y Akane practicaban, pero notaba que era algo especial, algo poderoso. Decidió no presionarlo más. Bien. Descansa 3 horas y luego volvemos a la aldea para encontrarnos con Mizuki y Akane, dijo Shin, apoyándose en un árbol cercano mientras se preparaba para subir y vigilar. Antes de acomodarse, Kaoru rebuscó en su mochila y sacó el sello de almacenamiento lleno de provisiones que había recuperado del campamento de bandidos. Sensei, conseguí esto de los bandidos. Hay dinero, herramientas y provisiones aquí. Shin tomó el sello y lo examinó brevemente. Bien. Cuando volvamos, dividiremos el dinero que obtuvimos de los campamentos y la base principal a partes iguales. Las herramientas y los suministros irán a la aldea. Les darán un mejor uso que nosotros. Guardó el sello y saltó a las ramas de un árbol alto, con su silueta fundiéndose con la noche. Kaoru finalmente se relajó, reclinándose contra una roca. Tenía 3 horas de valioso descanso por delante, pero su mente ya estaba llena de planes para sus próximos pasos. Incluso exhausto, no podía evitar pensar en el trabajo que aún le quedaba por delante. ¿Cómo estuvo la pelea, Sensei? Preguntó Akane con entusiasmo tan pronto como vio acercarse a Shin y Kaoru. Están muertos, respondió Shin secamente, con su habitual tono tranquilo e indiferente. Sensei, tenemos un pequeño problema, dijo Mizuki mientras daba un paso al frente. Una niña pequeña estaba detrás de ella, agarrando el borde de la ropa de Mizuki y mirando nerviosa al hombre alto y estoico. Una de las niñas que rescatamos no tiene familia con la que regresar. Normalmente, la aldea la acogería, pero apenas sobreviven.
No tienen suficiente comida para alimentar a otra boca. ¿Qué debemos hacer? Shin guardó silencio un momento mientras reflexionaba sobre la situación. Antes de que pudiera responder, Kaoru dio un paso al frente. La llevaré al clan Takime, dijo Kaoru. Le pediré a la abuela que la cuide. ¿Te parece bien, sensei? Shin observó a Kaoru un momento y asintió. Normalmente no lo sería, pero no eres un miembro cualquiera del clan. Tu abuela es la líder del clan y tu hermana es la siguiente en la sucesión. No debería haber problema. Una extraña y tenue sonrisa se dibujó en los labios de Shin. Además, eres la única en tu clan con el potencial de desbloquear completamente el Suihingan. El rostro de la niña se iluminó de alivio y felicidad. Recordó a Kaoru como quien le dio ese delicioso sándwich, y se sintió segura con él. Shin reflexionó un segundo y luego metió la mano en un sello de almacenamiento y sacó todos los suministros que habían recogido del campamento de bandidos. Se los entregó a Mizuki. Dales esto a los aldeanos, dijo con indiferencia, con su tono tan indiferente como siempre. Los ojos morados de Mizuki brillaron mientras recogía los suministros y corría hacia la casa del jefe de la aldea. Gracias, sensei. Respondió. Ella realmente se preocupa por ellos, ¿no? Dijo Kaoru, sonriendo mientras veía a Mizuki salir corriendo. Shin asintió levemente. Sí que lo hace. Es uno de sus puntos fuertes. Pasaremos la noche aquí, continuó Shin, volviéndose hacia el grupo. Regresaremos a Takimura mañana por la mañana. De camino, dejaremos a los demás niños en sus aldeas. Sin decir una palabra más, Shin desapareció en la noche, dejando a Kaoru y Akane a cargo de organizar al grupo para el descanso nocturno. La niña permaneció cerca de Kaoru, quien no pudo evitar sentir una extraña sensación de responsabilidad, y quizás incluso de orgullo, al pensar en ayudarla a encontrar una nueva vida en Takimura. El equipo Shin se encontraba frente al campo de entrenamiento, con la niebla vespertina cubriéndolos mientras esperaban su llegada. Cuando finalmente apareció, su habitual expresión de cansancio se acentuó un poco, pero sus palabras captaron su atención de inmediato. Informé de los resultados de la misión y recibí la recompensa, comenzó Shin. Cada uno recibirá 25.000 ryo. La misión fue reevaluada como de rango B debido a la presencia de un enemigo de nivel Elite Chunin, y la aldea nos pagó 100.000 ryo. Los he repartido equitativamente. En la mayoría de los equipos, el líder se lleva una parte mayor, pero yo no opero así. Además, recuperamos 300.000 ryo de los campamentos y la base de los bandidos. Cada uno recibirá 75.000 ryo de esa cantidad. Les entregó a cada uno 2 pequeñas bolsas llenas de monedas. Kaoru las miró con incredulidad. Acabo de ganar 100,000 ryo en una misión. Con razón a Maki nunca le importó cuánto dinero pedí. Y pensar que me sentí culpable por pedir 100 ryo, Kaoru frunció el ceño ligeramente, arrepintiéndose de todas las veces que se había vendido a un precio inferior al que merecía. También había 4 pergaminos, continuó Shin, 1 para la liberación de fuego, 2 para la liberación de viento y 1 para una técnica básica. La técnica básica ya estaba en la biblioteca, pero los otros 3 no, así que los hemos añadido. Cualquier pergamino que contribuyas siempre estará disponible para ti. Kaoru apenas escuchó la última parte, aún asimilando el peso de su nueva riqueza. Mizuki, sin embargo, interrumpió sus pensamientos. Kaoru, ¿qué hay de Nari? ¿Le encontraste un hogar? Sí, dijo Kaoru, con el rostro más suave. No pude preguntarle a la abuela. Estaba demasiado ocupada. Pero la dejé con mis vecinos esta noche. Son buena gente, un poco pesados, pero buenos. Hablaré con la abuela mañana. Le buscará a Nari una familia que la adopte o incluso le dará una casa propia. La abuela sabrá qué es lo mejor. Mizuki sonrió ante el pensamiento, mientras Akane asintió con aprobación. Shin se estiró un poco y añadió. Tómate unos días libres para descansar y recuperarte. Reanudaremos el entrenamiento en 3 días. Dicho esto, desapareció, dejando a sus alumnos solos. Kaoru estaba a punto de desaparecer cuando Akane lo agarró del brazo. Nos morimos de curiosidad. ¿Qué tan fuerte es el sensei? ¿Qué tipo de habilidades usó? ¿Quieres decir que te mueres de curiosidad? Intervino Mizuki, cruzándose de brazos. Estoy bien. Kaoru dudó, pensando qué decir. Tras el regreso de Shin de la pelea, Kaoru lo bombardeó con preguntas, pero Shin lo ignoró. Solo dijo que, con el tiempo, podría enseñarles algunas de sus técnicas. Sin embargo, Shin también aclaró que su habilidad de rayo, al igual que el Suihingan de Kaoru, no podía enseñarse.
Es increíblemente fuerte. Quizás incluso más fuerte que Maki, admitió Kaoru. Ambas chicas jadearon al unísono. Que Kaoru dijera que alguien era más fuerte que Maki era simplemente impactante. Pero no le digas que dije eso. Advirtió Kaoru, luciendo genuinamente asustada. Lo que no sabía es que, mientras estaba ausente en la misión, Maki finalmente había perfeccionado su técnica original, una hazaña que la había elevado a un nivel de poder completamente nuevo. Si Kaoru pensaba que Shin era fuerte ahora, la brecha entre él y su hermana estaba a punto de desaparecer.